Recuerdo mucho cómo me paro, había miles de luces frente a mí, mucha gente, era demasiado intimidante el escenario. Pongo mis discos, me sale el primer levantamiento. Me sentí muy confiada. En 2 eventos cambió mi vida por completo. O sea, en ese momento yo era la mejor latinoamericana de ese momento en 2 eventos, ¿no? Todo el mundo, ¿y quién fregados es Yasmín Arroyo? Soy Yasmín Arroyo Loaiza y desde niña he hecho mucha actividad física. Mis papás, la verdad es que me inculcaron el deporte desde niña. Actualmente tengo 35 años y puedo decir que mi sueño está realizado porque siempre pensé en vivir del deporte y tal vez no es que me haga rica o el ingreso sea 100% de ser atleta, pero bueno, hoy en día pude disfrutar de deporte desde niña, adolescente y ahora ya como adulta. Y infinidad de competencias que también he realizado, varios deportes, pero hoy adicional a esto te puedo decir vivo el deporte porque adicional a las competencias y ser atleta, pues tengo mi gimnasio y puedo compartir pues toda mi experiencia a las personas que me siguen o confían en mi trayectoria y en mi carrera como atleta y como entrenador. Entonces puedo decirte que vivo el sueño deportivo y eso es algo de lo que más me llena o me satisface. Bueno, desde niña incursioné en varios deportes. Yo creo que el más importante fue la gimnasia. La gimnasia la hice durante 7 años, de mis 7 a mis 14. Y yo creo que fue la base más importante para tanto mi personalidad como mi manera de desarrollarme en cualquier otro deporte que llegué a realizar. La gimnasia olímpica para mí me dio herramientas de disciplina, de autosuperación, de si tienes algo miedo o si te caes una vez, pues hay que hacerlo otras 2, 3 veces hasta que seas perfecto, ¿no? Hasta que no tengas esos errores. Si algún ejercicio sale, pero no sale cuando estás nervioso, cuando estás en competencia, cuando estás ante el público, no dominas realmente el ejercicio, ¿no? Entonces de ahí creo que la gimnasia fue algo muy importante para mí. De esos 7 años yo pude ser selección Jalisco 3 años y pues es algo que me llenó, ¿no? Creo que me empezaba a poner como cierta playera y cierta responsabilidad hacia el deporte o hacia mi estado en ese momento. La gimnasia la cerré a los 14 años y pues obviamente necesitaba hacer algo más en las tardes y fue que empecé con el atletismo. En el atletismo también fui selección Jalisco, inicié también como a los 14, 15 años y fui selección en 100 metros con vallas y en salto de longitud. Igual era algo que me apasionaba mucho, el seguir comparándome contra las demás rivales. Y al final de cuentas eran deportes muy rápidos y explosivos y creo que también como que yo seguía con la intención de qué más hace falta, ¿no? O sea, yo seguía con ganas de seguir dando maromas o de explorarme en muchos más deportes o más disciplinas. Y de igual forma fui selección Jalisco, pero nunca llegué a salir más allá en el atletismo. Adicional a estos 2, que creo que fueron mis bases importantes antes del CrossFit, pues desde niña hacía otros como básicos, natación, incluso patinaje de hielo, un ratito ballet, taekwondo, kung fu o artes así similares. Jugué tenis, básquetbol en la primaria, secundaria, inclusive lo retomé en la prepa y un poco en la universidad. Pero todos estos eran meramente hobby, meramente hacer algo en las tardes o seguir creciendo como atleta, ¿no? Hoy que hago CrossFit puedo entender que todas esas pequeñas fichitas que yo hacía como juego de niña, pues creo que fueron la base más importante para yo sobresalir de forma tan importante en CrossFit o tan rápida, ¿no? Que tal vez muchas personas no entendían el por qué fue tan rápido mi desarrollo. Pues tal vez no era ese ratito que yo tenía entrenando CrossFit, sino que era una trayectoria de años de esas fichitas que yo iba coleccionando, ¿no? Que además de saber cómo moverme en diferentes escenarios o deportes, creo que el tema mental y competitivo, la seguridad que me iban desarrollando todos estos, fue lo que hizo que despunte, ¿no? Tan rápido en la disciplina del CrossFit.
Todo eso la verdad lo hacía porque me gustaba, porque disfrutaba mucho el moverme y el desafiarme como atleta. Y como decía al inicio, yo siempre soñé en vivir del deporte, ¿no? Yo decía, bueno, imagínate que compitas, porque en todos estos deportes de gimnasia, atletismo, etcétera, pues meramente eran chicos, ¿no? O sea, no era como para que me pagaran por hacer estos desempeños. Y yo decía, bueno, imagínate que yo pudiera competir y como un profesional que me pagaran por eso y que digas el día de mañana a qué te dedicas, pues soy gimnasta o hago atletismo, juego básquetbol, etcétera, y que de ahí puedas decir que tienes una vida resuelta. La gimnasia la dejo a los 14 años. Fue, creo que de las decisiones de niña, como una decisión de adulta que me costó muchísimo trabajo entenderla. Yo recuerdo estar en el baño sola, llorando y llorando mientras me bañaba porque fue una decisión muy difícil. Traté de entender que tal vez mi ciclo en la gimnasia se había cerrado. Yo tuve complicaciones con una entrenadora y ya estábamos chocando mucho en mi desarrollo. Y llegó el punto donde lo tuve que decidir porque ya no me acoplaba en ese gimnasio donde yo estaba y la otra opción era irme ya hacia CODE o alguna otra institución donde me pudieran apoyar. Y para mí el tema de la fidelidad o de la lealtad, de ponerme otra playera u otro uniforme era como muy difícil. Y llegó ese momento en que tenía que decidir seguir creciendo para ese lado con algún otro equipo, algún otro gimnasio, maestros, etcétera. Y para mí fue muy difícil aceptar el tener otro color, ¿no? Entonces también traté de entender que, bueno, en ese entonces era niña, pero yo dije, tal vez ya a mis 14 años ya no voy a vivir de esto. O sea, las niñas ya llegaban a ir a mundiales a esa edad, ¿no? Entonces 16 años más tarde ya estaban en ese punto y yo no llegaba ni siquiera a un nivel internacional. Entonces fue una decisión difícil. Yo creo que fue más bien ese tema de no cambiar de uniforme y no atreverme, ¿no? A dar un paso más grande. Hoy tal vez puedo decirte me arrepiento, pero también creo que los tiempos fueron como tenían que ser y aprendí bastante y te puedo decir la gimnasia fue para mí la base más importante para mi persona y hoy mi carrera. El atletismo lo dejo a los 18 años, fueron 3 años que estuve ahí practicándolo y lo dejo porque a pesar de que fui selección Jalisco durante esos años en los 100 metros con vallas, también tenía que entender que ya no iba a vivir de esto. Yo en ese momento entro a la universidad, que estudié la licenciatura en nutrición y traté de entender que así como en la secundaria, en la prepa, yo había tenido que dejar un poquito atrás mi círculo social, porque esa es la realidad. Tienes un círculo social, pero más enfocado al deporte o a las personas que viven una vida afín a la tuya con el deporte o esos sueños. Y en la universidad dije, bueno, tal vez puedo enfocarme mucho más ya al tema de estudiar en forma, que a pesar de que nunca dejé el estudio como una prioridad, siempre me fue bien en la escuela, era muy dedicada y muy disciplinada también en esa parte. Pues tal vez dije, bueno, ya es una nueva etapa, hay que concentrarme en estudiar porque tal vez esto es lo que voy a hacer ahora sí toda mi vida. Ya no voy a vivir del deporte. En ese momento hasta cuando entré a la universidad se me cerraron las puertas de no, ya en las universidades casi no apoyamos al atletismo en esta universidad, etcétera. Entonces como que también entendí, bueno, ya ponte a estudiar, haz amigos, enfócate en esto y al final, repito, ya no vas a vivir del atletismo, ¿no? O sea, yo veía las marcas contra las personas o las atletas que sí iban a juegos fuera de nacionales y pues mis marcas eran difíciles de alcanzar, ¿no? A pesar de que sobresalía en mi país, tal vez comparada contra otras atletas era difícil. Entonces yo creo que fue concentrarme en lo que sigue, en qué más hay, ya no viviste de esto, sigue adelante y fue que empecé a dedicarme a estudiar y no por eso dejo el deporte 100%, te digo, empecé con un poquito más de básquetbol, con la natación, tratar de hacerlo, pero ya meramente un hobby, tratar de entender, ya tu vida va a ser para la carrera de nutrición y el ejercicio siempre va a ser parte de ti, aunque no vas a vivir de eso como de niña lo soñaste, ¿no? Pues llega el momento de entrar a la universidad, yo estudié la licenciatura en nutrición y sí trato de hacer este tema de nuevos amigos. Era difícil porque definitivamente siento que soy una persona que no encaja en un contexto general social, ¿no? O sea, soy una persona que no le gusta ir de fiesta, normalmente trato de nunca desvelarme, no tomo, no fumo y normalmente empiezo en este círculo y pues la mayoría vamos en la noche a cierta fiesta, a cierta reunión
Yo por dentro como que trataba de encontrar mi espacio y no del todo lo lograba desarrollar, ¿no? Tengo un compañero ahí en la universidad que emprende un nuevo negocio que es sobre CrossFit, hace un gimnasio. Y te digo, yo en ese momento pues trataba de sí disfrutar un poco el deporte, pero yo ya no pensaba nada en volver a hacer algo en serio, ¿no? El deporte. Simplemente se podía ir a jugar un día a un torneo o si me iba a nadar y entraba a alguna competición, pero era meramente por disfrutar o por hacer algo en las tardes. Mantenerme saludable, obviamente ya como atletas siempre queremos vernos bien o tenemos esa necesidad, ¿no? De estarnos moviendo. Yo conozco CrossFit por medio de este compañero amigo de la universidad y todas mis compañeras me decían, bueno, ven a conocerlo, se supone que tú eres la deportista, la que le gusta hacer ejercicio. Y yo decía, no, un gimnasio definitivamente no es algo para mí, estar encerrada ahí nada más haciendo pesas y verme en un espejo y tratar de ver cómo va creciendo el músculo. Es algo que no empataba conmigo, ¿no? Yo hacía el deporte por rendir, por ganarle a los demás o ver qué tanto yo llegaba a sobresalir o desarrollarme como atleta. Bueno, me convencen, voy a este gimnasio y yo creo que no fui nada preparada, no sabía exactamente a lo que iba. Sí me dijeron que era un gimnasio, pero no era un gimnasio tradicional o convencional, que no había máquinas, etc. Y bueno, llego a este gimnasio y sí fue una simplada el llegar y hacer una rutina de 20 minutos. Recuerdo perfectamente mi primer rutina de CrossFit, que fue Cindy, que es una rutina ya establecida, que es hacer 20 minutos de dominadas, lagartijas y sentadillas. Y dije, bueno, eso no es nada para mí cuando estoy acostumbrada a hacer básquetbol por 2 horas o estoy acostumbrada a ir al atletismo 2-3 horas, igual en su momento la gimnasia, etc. Entonces dije, bueno, 20 minutos de rutina, vamos a hacerlo. Y recuerdo cómo veía el reloj y veía, van 3-4 minutos y decía, esto nunca se va a acabar. Lo más impresionante, bueno, fue que terminé toda sudada, cosa que normalmente en otras disciplinas no terminaba de esa manera, porque obviamente ahí el maestro nos dice, da las máximas rondas que puedas durante esos 20 minutos, pues a mí me dices, da tu máximo, lo hice desde el segundo 1, ¿no? Entonces fue demasiado el esfuerzo que yo realicé. Y recuerdo cómo al día siguiente yo amanezco sin poder extender mis brazos, sin poder pararme de la silla, estaba súper adolorida de todo, cosa que no me pasaba hace años, ¿no? Que no había vivido algo similar. Cuando voy de nuevo a la clase al día siguiente con mis compañeros que también tomaron la clase y veo que ellos me dicen, no, o sea, sí me duele, pero muy, muy leve, dije, o sea, ¿por qué me está pasando algo a mí así cuando se supone que yo soy la deportista o la que es activa, la que normalmente siempre sobresale en los deportes? Y fue que me empiezo a enganchar por esta parte, ¿no? Anotábamos los resultados en el pizarrón y yo siempre buscaba ser la mejor y si veía que alguien lo hacía mejor que yo, era como un tema muy competitivo para mí. Pero creo que lo que me hizo de verdad enamorarme o clavarme en el CrossFit fue el hecho de que es muy difícil dominarlo todo. Entonces, para los que no tengan mucho conocimiento del CrossFit, buscamos ser dominante o atacar todas las áreas. Sí ser muy bueno levantando pesas, pero no por eso vas a ser malo corriendo, malo nadando, y de igual forma pues que seas capaz de cargar tu propio cuerpo, de pararte de manos, de colgarte, brincar cajas, etcétera, ¿no? Entonces no podías descuidar ninguna de estas áreas y eso era lo que más me impactaba, que el entrenador decía, bueno, la rutina de hoy es con 20 kilos, pero si tú no puedes ya, pues hazlo solo con 10. Y todos esos no puedes, para mí era un pico en el ego impresionante, ¿no? Pero también tenía que entender que era un proceso en el que tenía que tener calma de, bueno, pues empieza hoy con 10 kilos y eventualmente vas a llegar a lograr los 20 kilos, ¿no? O en la gimnasia, que yo venía de ejercicios muy avanzados en gimnasia y me dicen, bueno, cuélgate y sube los pies a la barra, pues era algo que no dominaba, a pesar de que en la gimnasia 5 años, 8 años atrás lo lograba, ¿no? Entonces, para mí era difícil el comprender los procesos y el tener tanta hambre de ya querer dominar todo y hacer garras a mis compañeras por demostrar, ¿no? Esa parte de que yo puedo y quiero dominar todo eso. Eso creo que fue la parte que más me enamoró de CrossFit, el saber que no era tan apta en todas las áreas y en tener un hambre impresionante de querer hacerlo, ¿no? De querer decir, si me ponen esa rutina no hay forma en que yo falle o no hay forma en que yo me atore o yo quiero brillar en todas, no solo en las que tienen parte de gimnasio o en las que tienen parte de correr,
que ya eran mis antecedentes, sino cuando venga a cargar una pesa, pues también poder hacerlo, ¿no? Y tratar de combinar todas estas partes, creo que fue lo que más me hizo engancharme de CrossFit. Y la verdad fue un desarrollo muy rápido. Fue muy rápido el proceso en el que yo empiezo, y si hace una semana no lograba llegar los pies a la barra, ya a las 2-3 semanas lo lograba. Entonces, en ese entonces era muy difícil aprender porque estaba en pañales, por así decirlo, el CrossFit en México. Los entrenadores eran buenos, pero no lo suficiente como para poder desarrollarnos tan rápido, ¿no? No había como hoy en YouTube o 1000 tutoriales donde no puedes llevar los pies a la barra, busca este video y haz estas progresiones, etc. Entonces, era un campo muy desconocido para todos, pero creo sin duda que la gimnasia y el atletismo, que fueron los deportes que más hice en forma previo al CrossFit, fueron los que me hicieron destacar muy rápido en el deporte. Ok. Entonces, bueno, enamorada estaba ya del CrossFit en ese momento, no había duda que quería seguir explorando y demás. Y es cuando tengo yo ahí 3 años haciendo, y es ahí cuando tengo yo 3 meses entrenando el CrossFit, que llega un día una chica a pegar un cartel a la pared del gimnasio, y luego voy a ver qué es eso que está poniendo, y dice competencia de CrossFit. En ese momento yo tenía esos 3 meses entrenando, y en realidad pues yo lo estaba haciendo porque era una lucha constante contra mí misma y contra lo que veía ahí en el pizarrón de qué reto hay que superar el día de hoy. Pero cuando supe que había competencias era como algo súper desconocido para mí, y para mí, de verdad te digo, se abrió una puerta impresionante de, hey, puedes volver a competir. O sea, puede volverse a abrir esa oportunidad que tú siempre soñaste de vivir un poquito del deporte. Y al final de cuentas, estaba dentro de mí, ¿no? El tema competitivo que desde niña estoy trabajando o buscando ser esa competitividad contra mí misma y mis contrarias. El tema de ver que existían competencias de CrossFit para mí fue algo nuevo, y fue un universo que dije, yo quiero estar ahí, ¿qué tengo que hacer? Ok, empieza a levantar un poquito más pesas, etcétera, porque era un tema que me rehusaba un poco a cargar pesas, era algo que no me gustaba, o traté de prolongarlo lo más largo posible. No quería yo levantar pesas, no era algo que me llenaba o que me apasionaba. Y ya de ahí que empiezo a ver que había competencias. Fue una competencia muy chica aquí en Guadalajara, de un solo día, y pues me meto a la categoría más grande. En ese entonces pues no había mucho que dominar, pues, o sea, con poco peso eras lo más avanzado en ese entonces, o no necesitabas tantas habilidades. Y fue una competencia de un solo día, y tal vez fue súper básica. Hicimos 4 rutinas, yo creo, máximo. Y cuando hacen la premiación, me entregan un sobre con 4,000 pesos. Para mí fue el primer premio en efectivo que yo tengo en toda mi carrera, de toda mi vida desde niña. Y por ese momento sentí, esto es lo mío. Porque por fin voy a poder vivir de esto que yo siempre soñé, que me gusta hacer, que no me cuesta trabajo realizarlo, y poder recibir ese apoyo económico que en ese entonces tal vez hoy lo veo y digo, ay, bueno, no era nada, pero para mí fue, de verdad, nunca olvidaré ese sentimiento de decir, wow, de solo mi esfuerzo hay algo más que se me puede remunerar en esa manera, ¿no? De ahí dije, ok, quiero seguir compitiendo y quiero cada vez una más grande. Hice otra aquí en Guadalajara que ya fue un poco más grande, de 2 días. Ya vinieron personas de fuera de Guadalajara, porque la primera fue muy chica, ya vinieron de varias partes de México, y de igual forma logro ganarla. Para mí ese fue como un paso muy importante, porque ya vinieron atletas que habían ido a nivel internacional, que ya habían salido de México a competir. Yo dije, bueno, ¿cómo es que yo no me había animado a probar algo así? Y dije, bueno, para el próximo año voy a realizar el Open, que es como la primera fase del selectivo para pasar fuera de México. Son diferentes etapas. En ese entonces era como un Open, que era una competencia virtual. Luego ya el regional, que en ese entonces éramos Latinoamérica, y luego ya podías pasar al Mundial. Y a muy poco tiempo, yo teniendo 1 año y medio entrenando, logro pasar esa etapa regional, cosa que para muchos atletas lleva años. Y yo llegué a esa etapa regional sin tener conocimiento alguno. Yo hago el Open, quedo en lugar 15 de todo Latinoamérica, y se me da la oportunidad de viajar a Santiago de Chile para ir a ese regional de Latinoamérica. Si me preguntas,
fue el momento más estelar de mi carrera como CrossFit. Hoy sigo luchando ahí, ¿no? Que mi nombre todavía prevalezca, pero yo al año y medio creo que lo que hice fue algo que muy pocos han podido lograr. Y al año y medio de yo estar haciendo CrossFit, llego a esos regionales en Santiago de Chile y estuve a 2 puntos de pasar al Mundial. Yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. O sea, en ese entonces había ejercicios que ni siquiera conocía y cuando publican rutinas que teníamos que hacer en ese momento en la competencia, yo tenía que buscar en internet, oye, ¿qué significa ese hand squat snatch, etcétera, ¿no? Entonces, para entrar un poquito a la competencia, nos vamos a Santiago de Chile, mi entrenador y yo. Él yo creo que tenía el mismo miedo o más que yo, no sabíamos realmente lo que estábamos haciendo. No teníamos mucho apoyo en aquel entonces, digo, obviamente CrossFit no es un deporte federado o algo así que tengamos aquí en México. Simplemente se reunían como diferentes marcas para tratar de apoyar a los atletas en ese entonces. Y yo ni siquiera era considerada parte de ese Black Team que se llamaba en ese entonces, a los cuales la gente en México compraba playeras para darte un apoyo a que tú pudieras viajar hasta Chile. Y en ese entonces ni siquiera me consideraban, ¿no? O sea, porque, bueno, tú calificaste en 15 y había otras chicas mexicanas más arriba que tú y a ellas las quieren apoyar con todo, ¿no? Dije, bueno, no hay problema, yo confiaba en lo que yo iba a hacer. Mi sueño o mi resultado esperado en esa competencia, dije, bueno, ¿qué tal que termino en top 10, no? Sería como algo muy, muy bueno quedar en top 10. Vamos a Santiago de Chile, empiezan a publicar las rutinas una semana antes de que nosotros vayamos a competir y había ejercicios como hand squat snatch, que en ese entonces no teníamos nosotros un entrenador preciso de halterofilia, ¿no? O sea, yo sabía lo que era un snatch o el arranque que hacemos con la barra, pero no sabía ese término de hang. Y sin mentirte era buscar en internet, identificar, bueno, no hay tanto problema, solo te pones de pie y luego ya te acomodas en la rodilla. Y vas a tener 3 intentos. Y son cosas tan absurdas. También había otra como lagartijas en parada de manos que yo sabía hacerlas, pero pusieron estrictas. Quiere decir que no te podías impulsar con el apoyo de las piernas, sino que con pura fuerza de brazos. No te miento, nos bajamos al gimnasio de ahí del hotel que estábamos hospedándonos. Puse una playera ahí en el piso para apoyar la cabeza y empiezo a intentarlas y le digo a mi entrenador, hey, no te apures, sí van a salir, ¿no? Cuando era algo que tal vez muchas chicas al verlo y al practicarlo, pues no era algo que pudieran adaptar o desarrollar tan rápido, ¿no? Pero repito, yo con este antecedente que tenía la gimnasia fue muy fácil adaptarme. De igual forma, ese 2014 en Santiago de Chile fue el primer año que pusieron caminata de manos. Los mejores atletas del mundo los veías caerse y caerse y fue algo en lo que yo me pude adaptar un poco, muy rápido en ese momento, ¿no? Voy a platicar un poco de cómo fue ese primer acercamiento ese día de la competencia, porque yo creo que todavía lo pienso y lo siento, ¿no? O sea, yo lo pienso ahorita que lo puedo platicar y vuelvo a vivir el momento. Estamos en Santiago de Chile, era mayo, y para el sur del continente en ese entonces es invierno. Entonces era un frío impresionante, era muy difícil calentar, pero bueno, yo estaba viviendo el sueño, yo iba sin ninguna expectativa, repito, había atletas mexicanas que eran mucho más favoritas. Para mí era mi primer competencia fuera de México. En toda mi carrera, en deportes previos, era mi primer deporte, mi primer competencia en CrossFit en este momento, fuera del país. Y aunque pues no portamos una playera de México o de selección, cada quien va pues independiente, tal cual con el nombre de su gimnasio, pues era importante para mí sentir que representaba a México, ¿no? Que era un sueño que también siempre tuve. Y nuestro primer evento fue 3 intentos de hang squat snatch. Y puede haber factores tan impresionantes o insignificativos, pero para mí eran importantes. Por ejemplo, yo nunca había usado una barra de mujer. Una barra de mujer es mucho más angosta que la de hombre, pesa menos, es un poco más corta. Y todos me decían, bueno, nunca la has usado, te vas a sentir mejor. Ok, para mí ya era algo nuevo, ¿no? Algo en lo que nunca entrenaba, porque en México en ese entonces, pues no se invertía en los gimnasios para algo así. Era un lujo, por así pensarlo. También me decían mucho de que, oye, estos discos, como son oficiales, pesan mucho más. O sea, vete con más cautela, con cuánto piensas abrir. Solo tienes 3 intentos. Te salga o no te salga, pues solo el mejor cuenta.
Yo la verdad es que creo que como no tenía nada que perder, no estaba tan nerviosa, tan preocupada como yo podría estar en otro deporte, ¿no? Recuerdo mucho cómo me paro, había miles de luces frente a mí, mucha gente, era demasiado intimidante el escenario, porque repito, las 2 competencias previas únicas que había hecho en CrossFit fueron al aire libre, o sea, ni siquiera un lugar cerrado, eran un parques, o sea, era nada que ver con ese domo impresionante, ¿no? Recuerdo hasta cargar los discos, y era un disco de 45 libras, que un convencional es tal vez este grueso, y el de competencia es mucho más angostito, todo el peso está mucho más compacto, incluso tiene ahí un centro de fierro, etcétera. Y recuerdo que hasta lo quise cargar así, dije, ¡ay Dios, esto va a pesar! Pero me gustó el tema de que ni siquiera me preocupó ver cuánto estaban cargando las demás. Yo iba por mis 3 levantamientos y vamos viendo qué sale. Pongo mis discos, me sale el primer levantamiento, me sentí muy confiada, sentí muy cómodo todo, la barra, el escenario, mi persona, mi cabeza, etc. Hago los 3 levantamientos y en ninguno fallo. De hecho, en el tercer levantamiento quería intentar más de lo que habíamos planeado y yo, no, Jazz, apégate al plan, no hagas ahorita tonterías de las que te puedas arrepentir después. Terminando ese evento, luego, a los 2 minutos de descanso o algo así, te ponían a caminar de manos, porque repito, buscan que seas dominante en todo, ¿no? Muy probablemente el que carga más peso no es bueno parándose de manos. Y la siguiente prueba era caminar, así te ponían un carril, un solo intento de lo más que puedas caminar de manos. Si te paras de manos, espérame, no, ya se te acabó tu competencia. O sea, podías hacer un evento de 1 segundo si es que no sabías caminar de manos. Si lograbas llegar a 100 pies, que son 30 metros, podías parar de ahí e intentar regresar. Y pues yo me paro de manos, recuerdo en ese entonces hasta me quité los tenis y estoy en puros calcetines, pensando yo en cómo caminaba yo de manos cuando era gimnasta, y empiezo a caminar, no sentía los brazos, pero yo seguí, logré llegar a la orilla. Yo estaba tan enfocada en lo mío que ni vi qué estaban haciendo mis compañeras y logro regresar 60 pies más. Entonces yo hice 160 pies de caminata de manos. Termino y entonces, no, hombre, buenísima, qué bien. Y mi hit, las que terminamos, todavía había un hit más pro, ¿no? Más buenas, las mejores rankeadas. Y recuerdo que hasta nos fuimos a esconder ahí en unas filitas que había antes de irnos a la zona de atletas para ver a las más buenas o las mejores rankeadas. Y una compañera que estaba al lado de mí me dice, oye, ¿cuánto levantaste tú de snatch? Y le digo, 150 libras. No, ¿cuánto levantaste de snatch? No, ¿cuánto caminaste de manos? Le digo, 150. Me dice, ¿no pudiste levantar eso? Si tú levantaste eso, ganaste la competencia en este evento. Y ahí me empezaron a como aterrizar tantas cosas. Caminata de manos, ninguna chica de las 49 que iban logró llegar a los 30. A los 100 pies, 30 metros, yo fui la única que llegué. Cuando llegamos a la zona de atletas, están pegadas en la pared 2 hojas, donde venía Yasmín Arroyo, evento 1, primer lugar, evento 2, Yasmín Arroyo, primer lugar. Total, Yasmín Arroyo, primer lugar. En 2 eventos cambió mi vida por completo. O sea, en ese momento yo era la mejor latinoamericana de ese momento en 2 eventos, ¿no? Entonces todo el mundo, ¿quién fregados es Yasmín Arroyo? Recuerdo hasta fui a saludar a mis papás que estaban en ese momento ahí también en la porra y la gente, ¿puedo tomarme una foto contigo? Y yo, ¿conmigo? O sea, puedes tomártela con cualquiera. Como que ahí me empezaron a llover muchas cosas y te puedo decir que ese momento fue el que me hizo sentir que soy capaz, y yo creo que ahí se escribió el día 1 de mi carrera en CrossFit, ¿no? El camino que podía yo desarrollar. Fueron días súper difíciles en la competencia, siguieron habiendo eventos. Yo tenía muchas deficiencias en ese entonces, sobre todo el peso, pero por ejemplo esas lagartijas que te mencionaba de parada de manos estrictas venían combinadas con sentadillas muy pesadas. Yo fui la última en terminar las sentadillas pesadas, pero cuando llegaban las lagartijas en parada de manos, muchas ya de ahí no salieron porque no lograron las repeticiones que pedían
Y yo pues lenta, pero seguía otra vez y seguía avanzando. Fueron 3 días de competencia. Yo para el tercer día, porque sabíamos que solo el primer lugar calificaba al mundial, a los CrossFit Games, yo dormía en la cama con mi entrenador, que es hoy mi mejor amigo, y estábamos dormidos una noche previa al último día de competencia, y me dice, Jazz, ¿qué vamos a hacer si calificas? Porque yo para todavía el día 2 seguía en primer lugar. Creo que ahí estaba todavía empatada o por muy poco sobresaliendo de la chica que iba en segundo. Y en ese entonces me dice, ¿qué vamos a hacer si calificas? Le dije, la verdad, rechazar la invitación. O sea, yo no me sentía en un nivel para decir estoy en esos CrossFit Games que yo veía en la tele o en la computadora y decías, ¿cómo voy a estar a ese nivel? No había manera que yo me sintiera capaz de. Para ese entonces ya no aguantaba yo las piernas, en la cama acostada era un dolor impresionante. Para el último día fueron 2 eventos y como te mencionaba que era invierno, yo recuerdo estar con gorro, 2 chamarras, 2 pants, etcétera, llorando, sin mentirte, trotando, era la única loca ahí trotando para tratar de quitarme el frío y lo adolorida del cuerpo. Y yo lloraba y yo decía, Dios mío, por favor, que sea lo que tenga que ser, pero ya, o sea, que se acabe, porque también era mucha presión, que yo creo que si hubiera estado mejor preparada mentalmente, lo hubiera podido afrontar de una mejor manera y el resultado hubiera sido otro, ¿no? Termina en la competencia y me quedo a 2 puntos de calificar a esos CrossFit Games. Yo quedé en segundo lugar a 2 puntos, que no es nada, revisando que es una competencia de 7 eventos en promedio. Entonces quedé muy cerca. Ya después entendí que sí debía aferrarme un poco más, que hubiera cambiado mi vida tal vez todavía mucho más, pero las cosas son como tenían que ser y así fueron. Y para mí creo que fue el momento que más me hizo creer en mí. Yo regresé a México como una ganadora 100%. La chica que me ganó en realidad era de Estados Unidos, pero se registró como latina. No recuerdo ahorita de qué país se registró, ahorita te lo recuerdo. Pero ella ya era el último año que iba a ser máster, perdón, que era el último año para ya calificar a la categoría máster. Ella ya había ido a los CrossFit Games. Entonces mi pensar fue, ya, ahora sí estás en la cima, ¿no? Estás en lo más grande. Quedé en segundo lugar 2014, el 2015, que esta chica que quedó en primer lugar ya se califica Masters por la edad. El siguiente año yo me voy a Games, ¿no? Era como mi sueño más importante o la meta que yo trataba de idealizar, es que ahora sí me voy a preparar súper bien, hay tiempo, el tema mental lo voy a enfocar mucho más porque yo no tenía un apoyo de esa manera, simplemente lo que yo conocía de los otros deportes. Y todo lo que sube tiene que bajar y en ese momento yo estaba en el pico más grande de mi carrera. Y el siguiente año, 2015, no logro ni siquiera calificar después de la clasificación del Open. Para mí fue un golpe súper duro ese 2015. Yo dije, me voy a retirar del CrossFit, ya no es para mí. Me fui a aislar a un hotel a la playa porque yo no quería ver a nadie. Tenía mucha pena, no sé por qué sentía que le debía algo a la gente, cuando en realidad pues es para mí, ¿no? Es mi carrera y es mi desarrollo y yo en ese momento de verdad quise ya dejarlo todo. Tuve muy buenos amigos que me ayudaron a retomar el camino. Y sí, a finales de ese año, porque esto fue a inicios, a finales del año vuelvo a competir, pues no esos regionales que no logré clasificar,
Pero vienen otras competencias muy importantes para mí, donde competí contra atletas famosas de CrossFit Games, Emily Abbott, Emily Bridges, y logro ver que estaba el tú por tú con ellas y como que me dio otra vez un levantón a seguir motivándome y seguir compitiendo. Fueron competencias grandes, que en ese entonces los que hagan CrossFit desde años, Gatorade Unbroken, el Acapulco World Fest, fueron diferentes competencias que yo seguí participando. Seguía intentando obviamente calificar a esos regionales otra vez. Y pues en general lo logré ese 2014, que para mí fue el pico de mi carrera. 2016 también califiqué a Dallas. Esa nos subieron, ya no fue solo Latinoamérica, nos combinaron con una zona del sur de Estados Unidos. Y 2018 también logré clasificar a regionales en Río de Janeiro, Brasil. Entre esas tuve varias competencias, Wodapalooza en Miami, tuvimos un segundo lugar con la Negra y Jimena en equipos RX. Pues fueron competencias así tal vez importantes para mí, pues, pero no tenía ese pase a regionales que lo soñaba, ¿no? Granite Games también en Minnesota. Estuvimos viajando también en equipos, que también era algo que me gustaba mucho. En México eran competencias también grandes, los que recordarán Battle of Boxes o una que fue Torreón 871. Y fueron diferentes competencias que pues me seguían formando. Económicamente me seguían dando un poco, pero yo quería pues tal vez seguir con ese sueño. Yo soy una atleta súper disciplinada, que en ese entonces, si lo que yo quería era ese triunfo o ese logro, no te miento, tengo mis libretas desde 2013, que fue en que entré a CrossFit, todo lo que yo entrenaba día a día, cómo me sentía día a día entrenando, ahí le pongo carita feliz, triste, me dolía no sé qué, etcétera. Entonces tengo un registro yo desde el 2013 a hoy 2023 de todas mis libretas, de todas las rutinas que yo hago. Y también llegaba un punto donde decía, bueno, ¿sí se va a lograr o no se va a poder, no? Porque al final de cuentas yo ahí pausé mi carrera de nutrición por estar de solo entrenadora de CrossFit, pero también más atleta, ¿no? Yo te puedo decir que esto era de entrenadora y socia también de una sucursal de ahí del gimnasio, que por azares del destino ahí estaba, pero en realidad no lo tomaba en serio como debería ser, porque para mí lo más importante era ser atleta, ¿no? Yo trabajaba de 6 a 10 de la mañana y de ahí me podía ir a entrenar, mi primer sesión, me iba a comer, a dormir, a bañarme, iba otra vez a entrenar en la tarde. Y lo demás no me importaba en realidad, o sea, yo solo quería cumplir mis entrenamientos. Yo cambié de entrenador y estuve ya que hoy sigo con él, que es un entrenador de Miami, y pues me hizo pensar que yo empecé grande en CrossFit. Yo inicié a los 24 años, hoy veo compañeros míos que digo, no hombre, si yo también hubiera entrado a los 17, 15, etcétera, pues otra historia tal vez, ¿no? Pero repito, no me arrepiento de mi proceso y cómo fue mi crecimiento, ¿no? Traté de ser muy disciplinada, cumplía todo al pie de la letra. Empecé a ser una atleta mucho más completa, ya no solo era la que iba a hacer el gimnasio, sino que mi equipo multidisciplinario creció. Ya pues tenía mi entrenador, tenía un entrenador específico de halterofilia, de puro levantamiento de pesas. Tomaba más en serio la nutrición, que aunque soy nutrióloga, pues iba con mi nutrióloga a que me apoyara con la disciplina en la alimentación y suplementación. De niña en la gimnasia tuve un psicólogo y también por azares del camino y la vida me volvieron a unir a él y empecé nuevamente a tener terapias con mi psicólogo deportivo, que fue desde la gimnasia, y lo volví a retomar en el CrossFit. Y creo que también ese fue un punto muy importante para yo poder seguir confiando en el proyecto de atleta de CrossFit. Tenía mi terapeuta y mi equipo de mi doctor del deporte, que a la fecha sigue siendo mi médico. Entonces ya tenía como un equipo mucho más completo y pues también entendí que tal vez el camino iba acortándose, ¿no? O sea, sí iba a competencias, sí tenía los resultados que esperaba, porque en México yo te puedo decir un punto donde yo sentía que no había manera de que alguien me ganara, ¿no? Yo sí iba a una competencia es porque estaba 100% segura que la iba a ganar. Y no porque esté fácil la competencia, sino porque yo iba preparada ante cualquier evento. Y eso lo recuerdo mucho también. Fui a una competencia en Colombia, donde yo decía, es que yo voy a ir hasta allá, pero
voy a gastar tanto dinero, pero porque voy a ir a ganarla. O sea, no pienso otro escenario, ¿no? Yo solo lo veía así. Esa competencia quedé en segundo, pero lo que más me gustaba es que yo me sentía tan completa y siempre lo veo como tener una mochila imaginaria atrás o al lado mío, donde si me ponían cierto evento, yo podía sacar los ejercicios de ahí y decir, ahí están, ¿no? O sea, no hay algo nuevo para mí o no hay algo que no pueda hacerlo. Y si me va a costar a mí, es porque lo más probable es que a todas les va a costar, ¿no? Yo creo que lo más importante es esa seguridad con la que yo podía pararme a un evento y no me importaba si estaban más grandes que yo, porque normalmente yo soy la delgadita del CrossFit, ¿no? O sea, no tengo, aunque mis alumnos me ven y dicen, wow, es que tus brazos, yo por dentro digo, ay, si supieran cómo veo yo los de mis rivales, ¿no? Y para mí esa es un poquito la magia del CrossFit, ¿no? Que no siempre estás ante la misma adversidad. Por ejemplo, un torneo de tenis, cuando ya sabes que siempre hay que hacer el saque y son tantos puntos y tu rival va a estar ahí. Y aquí tanto puede ser un día sentadillas muy pesadas como en la siguiente competencia, al contrario, ¿no? Ya te pusieron solo 3 sentadillas muy pesadas y te pones a entrenar tanto para eso porque te fue mal, por ejemplo, pero la siguiente competencia te van a poner 100 muy ligeras. Entonces como, yo había entrenado lo de muy pesadas, pero ese es el volado, ¿no? Aunque sea el mismo ejercicio, por así decirlo, esa sentadilla. Entonces, pues creo que es fácil enamorarse de todo esto y yo lo hice, pero también entendí que pues mi vida sigue, ¿no? O sea, ya seguían los años y decía, bueno, realmente mi sueño es irme al mundial, irme a los CrossFit Games. Lo veía difícil porque también veía cómo mis compañeras iban creciendo y creciendo. Cuando yo en su momento sentía que no había alguien que me alcanzara, ya todas me empezaban a pasar. No sé si sea tema limitante físico, que yo en ciertas cosas que te digo, aunque las veía, que en unas cosas yo tenía puntos a favor y en otras ellas, pues ya también había un punto donde ya me cansaba, donde ya quería ver qué más seguía para mí, ¿no? Y yo estaba feliz, entrene, pero también eran las atletas ya más grandes, ¿no? Y también quería ver qué seguía en mi vida, no solo en mi carrera como atleta, sino qué otras opciones hay. Y pues entendí que nuevamente lo que viví en su momento en la gimnasia o en el atletismo, que hay que entender cuándo pararlo. Yo tuve que poner una pequeña pausa a mi carrera como atleta de alto rendimiento para emprender mi propio negocio, que fue que puse mi gimnasio Magno CrossFit. Y aunque tuve que pausar un poco mi carrera como atleta, yo seguí enriqueciéndome, como entrenadora al 100, ¿no? Entonces, toda esa pasión que yo sentía cuando yo lograba un objetivo, un ejercicio, un peso, una meta, la podía multiplicar por 100, 200 alumnos que hoy tengo, ¿no? Y que podían seguir mis consejos y entender mi estilo de vida y yo poder ser ese motivo o inspiración. Entonces, con apoyo de mis seres más cercanos y queridos, son quienes me apoyan para emprender este proyecto. Y bueno, pues hoy estoy tratando de retomar nuevamente mi carrera como atleta. Hoy lo veo que soy una atleta mucho más madura, porque disfruto y tomo en serio mis entrenamientos, pero tengo ahora un sinfín de actividades de las que puedo gozar, porque al final hoy entiendo que CrossFit es quién es el atleta más completo o más preparado para la tarea que se les ponga el día de hoy o el día de mañana enfrente, ¿no? O el reto que tengan que superar. Y empecé a hacerlo tal vez como un poquito de hobby, un poquito de distracción del gimnasio, y empecé a explorarme también en otras áreas. Hoy disfruto desde el 2018, me propuse hacer un triatlón al año, pero sin entrenar. Entonces yo decía, bueno, si realmente es que estoy preparada para lo que sea, para el reto que sea, obviamente sé nadar, porque lo hice en su momento. El tema del ciclismo pues no lo hacía, pero tenemos bicis fijas ahí en el gimnasio y pues la carrera en teoría no debería ser complicada y también tenía cierta experiencia del atletismo, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer un triatlón así como venga, ¿no? Yo empecé también a hacer triatlones sin tener la bicicleta, empecé con una bici de montaña cuando todos volaban y me pasaban en bici de ruta, o pedía prestadas, o sin mentirte rentaba una bici
un mes antes de la competencia y lo que alcance a practicar lo sacaba. Y me gustaba desconectarme de todo, pero a la vez conectarme tanto conmigo misma y me hace pensar muchas cosas, pero sobre todo lo hago porque eso me va dando herramientas para la bolsa que te decía de ser capaz de lo que sea. Y hoy, como te digo, soy una atleta mucho más madura que entiende que esto es para disfrutarlo, ¿no? Sí le quiero ganar a todas todavía porque ese espíritu competitivo sigue en mí, pero hoy me gusta más saber que mi cuerpo es una máquina a los 35, casi 36 años, que puede seguir haciendo infinidad de tareas y que espero no me paren hasta los últimos días de mi vida, ¿no? El seguir descubriéndome todo eso que yo puedo lograr con ese espíritu y esa mente competitiva de seguir explorando y no limitarme, ¿no? Entonces, esto del triatlón ahorita también es algo que disfruto, ya lo entreno un poquito más en forma, no como para ser un atleta a alto rendimiento de triatlón, porque entiendo todo lo que eso conlleva, dedicarle y dejar otras cosas a un lado, que hoy no creo que es la decisión correcta, porque ni siquiera la quiero tomar. Yo sigo siendo realmente un atleta de CrossFit. Y cuando le platico a mi entrenador del triatlón, a veces le digo una disculpa que no puedo responder como tal vez merece ese deporte o merece él como coach, pero al final yo trato de darles a entender que son una herramienta súper importante para yo ser atleta completa en esta gama de CrossFit. Que hoy por hoy mi sueño no es volver a competir a regionales o a games, porque sé la seriedad que esto implica y porque hoy tengo otras prioridades, que es mi gimnasio y mi comunidad en Magno, para yo también crecer en esa parte. Pero te puedo decir que mi comunidad y mi carrera deportiva hoy trato de que estén un poquito más de la mano, no descuidar ni una ni la otra, y es algo que me apasiona. Pues también de repente estoy agarrando ahí la bici de montaña o estoy viendo qué competencia de puro nado hay por ahí que pueda participar y competencias de puro halterofilia, de puro levantamiento de pesas, porque al final creo que el acercarme a los especialistas de cada área, que al final de cuentas son deporte y no sabemos el día de mañana CrossFit qué prueba se le ocurra ponernos, ¿no? El otro día estaba hasta viendo tiro deportivo y dije, oye, ¿no sabes si el día de mañana nos van a poner algo así, ¿no? Entonces yo creo que el mundo del CrossFit es inmensamente grande y ni siquiera se ha abierto a todo lo que puede hacerse, y hoy trato de tomarlo todo con una mentalidad mucho más madura, mucho más consciente de mi cuerpo. Yo sigo compitiendo. Hace poco competí en equipo con alumnos y ahorita es como mi proyecto, cada año estar compitiendo con diferentes alumnos míos en equipo, porque creo que esa herramienta que yo puedo dar de la experiencia puede ser mucho más importante que una herramienta física, ¿no? Hoy no soy más fuerte para nada de lo que era Yasmín hace 5 o 8 años, ¿no? Y ni siquiera soy una atleta tan fuerte como las que compiten contra mí hoy por hoy. Pero tal vez la herramienta mental o la herramienta de la experiencia es la que hoy por hoy puedo aportar de mucha más fuerza a mi equipo. Y estoy con mis chicos eternamente agradecida de que, a pesar de que les llevo casi 10 años o más a mis compañeros de equipo, trato de ser esa ficha de inspiración para ellos, de abrirles camino hacia lo grande que puede ser su carrera. Y también hoy tengo un proyecto importante para enero. Me voy con 2 chicas masters de aquí de México. Nos vamos a ir a Wodapalooza, que es una competencia en Miami en enero. Y a pesar de que no vamos súper preparadas, porque ni siquiera en persona hemos entrenado juntas, ni nos conocemos como tal, más que por redes sociales, creo que todas estamos como en esa etapa, ¿no? En esa etapa ya más maduras, donde decimos, bueno, la vida está para disfrutarla, para enfrentar todos los retos y en medida de lo posible, en cuanto al tema económico, que podamos hacer el viaje y vivir la experiencia, pues estamos en ese camino de poder vivirlo. Yo creo que en cuanto a mi experiencia en su momento, cuando fui seleccionada a Jalisco en tanto gimnasia como atletismo, bueno, estoy hablando de hace 20 años y en su momento pues era una niña a la cual creo que la mayor ilusión era ir ese día al CODE, donde te entregaban tu maleta con la playera, el pants, el uniforme específico, ya sea leotardo o las licras y top para competir
atletismo o gimnasia. Yo creo que ese era el sueño más grande o más importante, porque te digo, siempre he sido como muy fiel a lo que estoy portando y creo que eso me enaltecía o me enorgullecía muchísimo el poder ponerme el uniforme. Yo recuerdo en ese entonces, hace 20 años, te menciono, que todos esos viajes, ya sea regionales o los mismos nacionales que participábamos, corría la cuenta 100% por la institución, lo cual se agradecía muchísimo. Yo siempre, en la gimnasia pertenecía al club privado, entonces aún así el hecho de ir y lograr tu pase a la selección, pues corrían ya los gastos por ellos, lo cual se agradece muchísimo. Te digo, a menos que llegabas a tener una medalla, lo cual yo no tuve una medalla a nivel nacional como tal para poder cobrar, que en ese entonces recuerdo que mis compañeras cobraban, tal vez era una cantidad mínima, pero se les daba ahí su recompensa mes a mes. Para mí, te digo, la mayor recompensa o apoyo era ese uniforme, que te digo, era niña, ¿no? Tal vez mis papás por detrás decían, otro viaje y otro gasto. Gracias a Dios tuve el apoyo siempre de mis papás que podían solventar esos gastos también para ellos, porque obviamente ellos te pagaban hospedaje y el transporte, ¿no? Lo demás ya gastos personales tenían que correr por la cuenta, pero yo puedo criticar de una forma asertiva el apoyo que se me daba, porque yo como niña en ese entonces lo veía como eso, como uniformes, y nos viajan a todos en el mismo camión y nos hospedan, todos en el mismo hotel, y para mí era pues más que suficiente, ¿no? Más el apoyo que en su momento me daban mis papás. Pero también entiendo que hay mucha gente que tuvo como una guerra más difícil para lograr esos objetivos, ¿no? También agradezco mucho el apoyo porque cuando ya estábamos a punto de ir a una competencia, yo recuerdo de niña todos los campamentos que nos hacían en el CODE, y mis vacaciones era ir al CODE y nos entrenaban ahí en la mañana, ahí mismo comíamos en el CODE y nuevamente entrenábamos en la tarde. Y para mí era impresionante porque yo estaba en el sector privado en la gimnasia, y el hecho de que te acercaran ahí al CODE con ese tipo de apoyos, donde no solo entrenabas con tu entrenador, sino con los entrenadores ahí de la selección Jalisco, que eran la mayor parte de ahí mismo de CODE Jalisco, pues era como una oportunidad importante para nosotros, ¿no? Nunca lo tomé como una carrera en serio, que aunque soñaba, como lo decía, vivir del deporte y poder recibir algo más aparte de mi medalla o mi premio, pues tal vez era mucho más el desempeño o la carrera que tenía que crecer para llegar a ese nivel, ¿no? O a lograr ese apoyo más grande hacia mi carrera. Yo creo que como mexicanos, así como lo vemos todos, que de verdad México somos súper aguerridos y, por decirlo así, somos lo más chingón, y yo sí lo creo de esa manera, porque tal vez genéticamente no tenemos tanta facilidad o físicamente como otros países u otros que pueden tener mayor facilidad de entrada porque su cuerpo se adapta más a más deportes. Pero yo creo que en México sí somos un país que nos gusta luchar contra toda adversidad, y mientras más grande el reto o más imposible sea lograrlo, más le entramos, ¿no? Y más queremos demostrar que sí es posible. Nosotros como atletas vamos a hacer lo imposible por buscarlo y lograrlo, pero sin duda el apoyo que se necesita es infinito, ¿no? Aparte del apoyo económico que se necesita, que sí lamentablemente cada vez se va reduciendo un poco más, o no somos tan visibles como una prioridad hacia el gobierno, porque existen otros temas políticos de interés. Pero si realmente le apostáramos a lo que puede cambiar el país, el tener cada vez mayor cantidad de atletas o personas enfocadas al deporte, yo creo que el resultado sería mucho más grande, ¿no? El aislar a las personas de tantos vicios, de tanta fiesta, de tanta delincuencia, etcétera, buscando a personas enfocadas al deporte. Yo creo que ahí es donde el gobierno podría ver la inversión hacia un mejor país, ¿no? Y que las instituciones deportivas puedan pelear más si ellos mismos fueron en su momento atletas y saben lo difícil que es luchar contra esa adversidad, porque yo conocía muchos de mis compañeros que yo decía, bueno, hasta vienen en camión desde no sé dónde y el apoyo no es nada, pero ellos venían 2, 3 camiones y hacían 1 hora de transporte para llegar a entrenar. Yo decía, bueno, yo en su momento fui súper favorecida en ese aspecto, con la vida, mis papás, etcétera, pero muchas personas de verdad tienen una adversidad para lograr esos objetivos, ¿no? Entonces,
Creo que sí se debería dar mucha más prioridad al deporte, porque en México no solo somos futbolistas o boxeo, etcétera. Hay muchos deportes que sin duda desconocemos, y yo igual ahorita que me estoy metiendo más en otros deportes, veo que no solo es pedalearle a la bicicleta, sino que existen muchas pruebas en ciclismo, ya sea de triatlón, en montaña, que también estuve haciendo un poco, todas las pruebas que hay en velódromo, que me han empezado a contar un poquito más de todo eso, y digo, es infinita las pruebas que existen, los atletas que existen, y el poco apoyo tal vez que a veces recibimos, y vuelvo a la misma, no solo lo económico, sino en exposición, ¿no? Que muchas veces ahorita vemos más a un influencer como alguien que se ve físicamente bien, o que te vende un producto, o que te lo presume, etcétera, cuando los atletas creo que son los mejores modelos y que podríamos aprender mucho de cada uno de ellos, y sobre las pruebas que han tenido, pero sobre todo el exponer las diferentes pruebas que existen en cuanto a deportes, etcétera, que son poco vistos y poco apoyados. Sí somos tenemos mucha garra de sí querer superarnos, y así como mencionaba que tal vez tenemos cierta desventaja como mexicanos frente a otras anatomías de otros países, otra genética, creo que también podemos acercarnos un poquito más a qué estamos haciendo, ¿no? Extra de que, bueno, tal vez físicamente podremos estar limitados contra otros, pero ¿qué sí podemos hacer? Estamos tan casados desde la educación física en las escuelas, con una educación física a mi gusto muy pobre o muy limitada a los mismos deportes que mencionábamos, que las instituciones, o es más fácil de enseñar el tener ya solo una cancha de básquet, de vóley, de fútbol, y métanse a una, y si hoy dices que tienes cólico, te puedes quedar ahí sentada en las gradas y no hagas nada, y no pasa nada, y con que casi lleves el uniforme pasas la materia, o con que sepas cuánto mide una cancha de básquetbol, te pasaban la materia. Pero creo que desde ahí podemos sacar ventaja, ¿no? Como lo están haciendo otros países. A veces me preguntan en CrossFit por qué creo que no podemos ganarle tan fácilmente a Estados Unidos. Digo, bueno, es que nos llevan años luz de ventaja, no solo haciendo CrossFit, sino ellos en su nivel universitario o en su nivel prepa, digamos, ya son casi como nuestros profesionales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque desde niños ellos tuvieron una educación física muy en forma, muy en serio, tal vez desde hábitos de alimentación, etcétera, pero sí creo que puede ser mucha falta de cultura como personas también que puedan exigir, ¿no? O sea, cómo nuestros papás pueden exigir a una mejor educación física en las escuelas, y por eso es que los mismos papás tienen que ir buscándonos otras actividades fuera de la escuela para hacer ejercicio, lo cual admiro muchísimo a los papás que lo hagan, porque entre el tráfico, entre lo económico, entre que si ya son 2, 3 hijos, ni modo que uno lo lleve al taekwondo, al otro al esgrima y al otro al fútbol a otro lugar, es complicado, ¿no? Poder que un niño se desarrolle realmente en lo que él siente que puede sobresalir, o lo que realmente le gusta. Y a veces es, si mi hijo ya está otro en el fútbol, ay, pues ya los 3, ¿no? Y ya los 3 en este horario, porque si no, no puede estar de un lugar a otro. Pero sí creo que se puede hacer mucho más, y pues yo creo que sería tumbar todo el sistema educativo, desde educación física en las escuelas, desde educación primaria, cuando te lo toman como una materia, cuando creo que debería ser un estilo de vida desde niños, y fomentarlo hey, todos los días ponte el pants, ponte los tenis, y algo de actividad física tienes que hacer, lo que sea. O sea, salir a correr por lo menos una vuelta, pero algo de actividad física, y sin duda creo que serían unas bases muy importantes para después seguir creciendo como personas, no necesariamente atletas de alto rendimiento, pero sí personas que se preocupen por su físico y por su salud, ¿no? Y de esa forma, pues tal vez abriríamos el camino a qué otras actividades puedo estar explorando, ¿no? Que hoy yo digo, bueno, ¿y qué pasa si hago un triatlón? ¿Y qué pasa si me voy a la montaña a una bici? ¿Qué pasa si me quiero ir a hacer hiking a algún lugar? Y el conocernos como personas, atletas que somos todos, porque al final, lo leí en un libro, un atleta es cualquier persona que se pueda mover, ¿no? Entonces, todos somos atletas, simplemente no hemos podido desarrollar ese potencial, o muchos no le han encontrado el gusto a descubrirse en esa forma, ¿no? Y no encasillarnos a lo más popular o a lo más común, sino existen infinidad de deportes, y sin duda México, y en específico Jalisco, yo siempre digo, por algo tiene tantos campeonatos, ¿no? Desde hace 20 años que les digo casi que estaba yo ahí,
En ese entonces éramos heptacampeones, ¿no? Jalisco. Y hoy los veo que son invictos por años y años, ¿no? Entonces, el potencial existe, las ganas están ahí, pero hace falta mucha visibilización, el interés existe y las ganas también. Lo único que hace falta es que de verdad nos vean como atletas y más marcas y más personas se sumen a poder potencializar todo esto. Yo creo que no puede decirse ahorita Yasmín sin relacionarse a la palabra deporte. Yo creo que las personas que me conocen desde niña y me dejaron de ver por años siguen pensando o relacionándome Yasmín y deporte. Sin duda para mí el deporte me cambió por completo, me hace ser la persona que hoy soy, la persona tenaz, de verdad, de entender que cualquier fracaso es necesario para poder ser más grande, ¿no? Cualquier error, hoy te lo digo en mi negocio, cuando tengo un error, cuando sé que en algo me equivoqué, cuando me cuesta lo que me cueste tener que pagar por esos errores, al final de cuentas digo, bueno, era necesario y era un aprendizaje para seguir creciendo, ¿no? Y ahí es cuando encuentro cómo mi experiencia como atleta se envuelve de verdad en esta parte que hoy tengo como empresaria también, ¿no? Entonces, el deporte me cambió por completo, me hace ser una persona muy tenaz, muy persistente, muy disciplinada, porque de verdad me gusta cumplir al pie de la letra lo que me toca hacer. Y si el día de hoy pues también tengo otras actividades, pues trato de ser una persona muy organizada. Y yo creo que el deporte me hizo ser también muy perfeccionista. Y eso se lo debo gran parte, yo creo, a la gimnasia, donde, repito, si una cosa te salía, pero no salía 100 veces, porque fallabas 5 por decir algo, pues todavía no sale, ¿no? Y me lo enseñó mucho una maestra que era, no hagas un ejercicio solo hasta que te salga, sino hasta que no haya manera de que lo falles. Y eso es lo que trato de llevar también a mi vida diaria, ¿no? Entonces, ser persistente y no hay atajos, definitivamente no los existen. Y es algo que le debo a toda esta carrera deportiva que he tenido durante estos prácticamente 35 años, porque desde niña creo que siempre, si no estaba colgada, estaba dando maromas o estaba haciendo algo de movimiento. Y ese tema competitivo que al final, repito, lo traduzco no solo a mi carrera deportiva, sino a mi negocio, ¿no? El ver cómo puedo superarlo frente a otros negocios que existen similares, o el cómo puede ser el mejor, ¿no? Ya no solo yo como atleta, sino en lo que yo estoy apostando en mi día a día. Entonces, sin miedo, creo que todos deberíamos intentar involucrarnos un poquito más. Yo entiendo que ya tal vez si estamos en una edad adulta, pues lo queremos hacer porque el médico nos lo pidió, porque el nutriólogo nos dijo que hay que bajar de peso, o porque me quiero ver bien, viene una boda, viene un viaje, quiero verme bien, quiero entrar en cierta ropa, etcétera. Y está bien, yo creo que la motivación que cada uno encuentre es suficiente para poder incursionarse en esta carrera pues que podemos tener todos como atletas. Yo ahora como coach y entrenadora y encargada de todo un gimnasio, siento la responsabilidad impresionante de poder ser ese estímulo o esa motivación para todos, ¿no? No hay imposibles. A mí me encanta, y mis alumnos lo van a reconocer, cómo estoy ahí encima de, vamos, ¿nunca has corrido una carrera de 5 kilómetros? Métete, hazla. ¿Nunca has intentado esto? Vamos, hazlo, inténtalo. Tengo unos alumnos que los jueves les gusta ir a jugar cartas. Bueno, jueguen cartas, pero antes vengan a entrenar y de ahí vayan a jugar cartas, ¿no? O sea, el tratar de entender que el deporte debe estar inmerso en nuestro día a día. O sea, en algún momento del día tenemos que hacer una actividad. Y no necesariamente, que les digo, hoy ya lo puedo ver de manera madura o un poquito más tranquila, no necesitamos ser atletas de alto rendimiento, estar 3 horas, 5 horas en el gimnasio, no pecar en la dieta, no todo tiene que ser perfecto o al 100% o elevado a la máxima potencia, ¿no? Yo creo que la vida se trata de encontrar un equilibrio entre todas estas herramientas. Ve a entrenar todos los días, haz algo de ejercicio. Si no vas hoy, así se los digo, si no puedes ir hoy a Magno a entrenar, sal y haz algo, ¿no? Pero mete algo de actividad física todos tus días. Si hoy se te cruzó una hamburguesa y morías de ganas de comértela, hazlo, adelante, no es pecado. Pero bueno, el resto del día trata de compensarlo y seguir siendo consciente de tus metas. Entonces, al final de cuentas es encontrar ese equilibrio. Sí entrena, sí vive, sí haz ejercicio sin necesidad de ser alto rendimiento.
Si ya no tuviste la oportunidad de hacerlo desde niño, bueno, no importa, ¿no? No podemos ahorita arrepentirnos de eso, pero si tienes un sobrino o un conocido, el hijo de alguien, pues trata de intentar incursionarlos en este punto, ¿no? Y al final creo que la vida se trata de lograr un equilibrio o algo muy fuerte en ti. Tú encuentres ese motivo. Si es entrar en ese vestido, si es volver a bajar cierto peso en la báscula, si es lograr una carrera de 5 kilómetros que nunca he hecho, la meta que sea o el motivo que tú más tengas, agárrate de ahí y acércate cada día. Acércate cada día metiendo algo de ejercicio, ponte los tenis, haz un poquito de alimentación consciente y envuélvete de verdad en personas que estén alrededor de ti, que tengan las mismas metas y los mismos sueños. Y al final, el ejercicio es parte de nuestro día a día y yo creo que es la forma más importante para cuidar nuestra salud y tener una vida saludable hasta la edad más grande que vayamos a llegar.